Buenos días, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, sí. Bien, vamos a continuar con el avance de la materia. Hoy vamos a tocar el tema 3, que comprende 3 partes. Una, el sistema normativo que utiliza el derecho internacional a través de las normas directas e indirectas, que analiza cuál es el sistema de codificación del derecho internacional privado, sistema de unidad legislativa y sistema de armonía legislativa. Una tercera parte que reseña el desarrollo progresivo de la codificación del derecho internacional privado en el contexto extranjero, es decir, ajeno a la región americana, y una cuarta parte referido al proceso de codificación en el continente americano. Es un tema un poquito largo, así que vamos a empezar ya nomás. Cualquier pregunta que ustedes deseen hacer, no duden en levantar la mano y cortar la explicación porque muchas veces no veo la manito. Vamos a ver que pertenecen a la esfera del derecho internacional privado todas las normas que pretenden solucionar los conflictos de leyes que se originan en el ámbito internacional. Estos conflictos se dan porque la ley nacional y la ley extranjera pugnan o se rehúsan a relación que afecta a las personas privadas y en las que, insisto, hay un elemento extraño al derecho local. Este elemento extraño al derecho local puede estar dado por el sujeto, el objeto o el lugar donde se celebró el acto. Las normas en el derecho internacional privado se denominan normas indirectas, pero también hay normas directas. ¿Qué son las normas que normalmente tenemos en todas las áreas del derecho? Es decir, regulaciones en materia civil, penal, administrativo, agrario, todas las materias del derecho internacional privado, porque son, o del derecho en general, perdón, del derecho en general, y también las tenemos en el derecho internacional privado. Y son aquellas normas que plantean juris, la hipótesis, y seguidamente la misma norma ofrece la regulación, la solución al problema que se plantea y que intenta resolver, que está descrito en el tipo legal, en el nomen juris. Por ejemplo, una norma directa en el derecho internacional privado podría ser de comercio exterior, relativas, por ejemplo, a los gravámenes aduaneros, que establecen cuáles van a ser, cuál va a ser el porcentaje del gravamen aduanero para determinadas exportaciones. ¿Qué tipo de normas directas hay en materia comercial y en materia económica? No presentan ningún problema, son normas que plantean el tipo legal y dan la solución inmediata. Por ejemplo,
las formalidades civil, por lo civil son las siguientes. Qué sé yo, proclamas matrimoniales, dos testigos, oficial de registro civil, etcétera. O sea, los requisitos que se establecen para que deben cumplir los contrayentes para las formalidades extrínsecas del matrimonio en lo civil, que son propias del derecho internacional privado, son aquellas normas que tienen por objeto únicamente señalar el ordenamiento jurídico que va a regular la relación jurídica, y lo hace a través de un punto de conexión. Por ejemplo, la sucesión hereditaria se abrirá en el domicilio del causante. La sucesión hereditaria es el tipo legal. En el domicilio. Entonces, para ver cuáles son cuál es la norma, qué dice la norma del domicilio, nos remitiremos al país donde vive el causante a la ley del país donde vive el causante para ver cuáles son los requisitos o las formalidades para proceder a la sucesión hereditaria. Entonces, normas indirectas son aquellas el ordenamiento jurídico que va a regular la relación jurídica y lo hace a través de un punto de conexión, que puede ser un punto de conexión relativo a las personas, nacionalidad o domicilio. A los bienes, lugar de ubicación del bien, o al lugar de la realización del acto jurídico, lex loci solutionis o locus regit actum. Ya vamos a ir viendo esto poco a poco. Bien. En este sentido, la norma indirecta está conformada del tipo legal, el punto de conexión y la solución jurídica. El punto de conexión es el medio técnico del que se vale la norma indirecta para indicar el ordenamiento jurídico que dará solución a la relación planteada por el tipo legal. Al punto de conexión le corresponde la tarea de localizar la norma jurídica que tutelará la relación legislativo determinado. Por ejemplo, la adopción internacional se regulará por la ley de la nacionalidad del adoptado. Entonces, habrá que ver cuál es la nacionalidad que tiene el niño que va a ser adoptado. Argentina, veremos qué dice la norma argentina. Ese es el punto de conexión: domicilio, ley de la nacionalidad, residencia, lugar en que se encuentre la persona, es decir, todo lo relativo al sujeto. ¿Cuál es la naturaleza del punto de conexión? El punto de conexión es el elemento vinculante entre la hipótesis viene a ser, por ejemplo, el matrimonio civil, la adopción, la sucesión, el divorcio, etc. Vinculante entre la hipótesis y la consecuencia jurídica, es decir, cómo se va a regular. Por lo que la norma jurídica estaría compuesta de tres elementos: hipótesis, punto de conexión y consecuencia jurídica. Hipótesis, ejemplo, matrimonio civil. Punto de conexión, ley del domicilio. Consecuencia jurídica, analizar qué dice la ley del domicilio de esa persona. ¿Qué dice, ejemplo, cuál sea el domicilio de la persona? En ese sentido, son puntos de conexión la nacionalidad,
el domicilio, el lugar de situación de los bienes, el lugar de celebración de los actos, el lugar de perpetración del delito para materia penal, ¿cierto? Entonces, la clasificación del punto de conexión serían 3 puntos de conexión relativos a las personas físicas y también a las personas jurídicas. Ejemplo, domicilio, nacionalidad, residencia, habitación, lugar en el que se encuentre, dependiendo qué señala, qué dice la norma. El punto de conexión relativo a los bienes. Aquellos que se refieren a los bienes, es decir, lugar de situación del mueble o inmueble, lugar del registro de la aeronave, es decir, de qué país, en qué país se ha sacado la matrícula esa aeronave o ese barco. Punto de conexión relativo a los actos, dónde ha sido el lugar de la celebración del acto. Puede ser el matrimonio, puede ser el contrato, puede ser el giro de la letra de cambio, etc. Del delito. Es decir, no sé si les he planteado ese ejemplo de que una persona dispara un arma de fuego desde la frontera de un país, matando a una persona que está cruzando la frontera, está en el otro país. Dispara desde el país A hasta el país B. Saben que los puntos fronterizos terrestres, donde están los pasos de fronteras, apenas lo divide una línea o a veces un metro de distancia, que es el paso de la frontera, para estar de un país, para pasar de un país al otro. Entonces, ¿desde qué lugar vino la acción? Desde el país A. ¿Dónde se produjo el resultado? En el país B. El punto de conexión sería cuál ha sido el lugar de la perpetración del delito. Cuando pasemos materia penal, vamos a ver este tema. Y relativo a los actos puede ser el lugar de la tramitación del proceso. Por ejemplo, en cuanto al reconocimiento de sentencias extranjeras, también vamos a ver. Pero en síntesis, los puntos de conexión son 3, los relativos a las personas, a los y relativos a los actos, a la realización del acto, al lugar de realización del acto. Entonces, para reiterar lo dicho, en el derecho internacional privado tenemos normas directas y normas indirectas. Las normas directas son todas las normas en general que contempla el derecho en cualquier área. Son propias del derecho internacional privado, pero también hay en otras materias. Si ustedes buscan en materia de minería, en el código minero hay un montón de normas indirectas, porque la regulación del tema los remite a un reglamento, a otra ley, etc. En el Código Penal basta fijarnos un artículo referido al narcotráfico, que dice los delitos de narcotráfico es decir, plantea el tipo legal, que son los delitos de narcotráfico, pero no da la solución, no dice cómo se sancionarán, sino que el código dice se regularán por la ley 1008. Para ver cómo se penan esos delitos, habrá que remitirse a la ley 1008 y analizarla. Esas son normas indirectas que en otras materias del derecho se llaman
blanco, normas en blanco. Y en derecho internacional privado se llaman normas indirectas. Y la norma indirecta está conformada del tipo legal, punto de conexión, y la solución jurídica. Y a eso acabo de explicarles. Bien, vamos a una segunda parte del tema. Los sistemas de codificación del derecho internacional privado. Vamos a reafirmar estos temas indicando que la codificación, o sea, un concepto jurídico de lo que es la codificación. Vamos a citar el diccionario de Cabanellas, que dice que la codificación es la reunión de leyes de una materia determinada en un cuerpo jurídico orgánico, sistemático y con unidad científica. El derecho positivo de un pueblo se organiza en forma regular en un sistema legislativo. Bien, la codificación nacional privada ha sido en general muy lenta y dispersa en la mayoría de las legislaciones en el mundo entero, particularmente en América. El mayor desarrollo lo ha tenido Europa, ya vamos a ver, con las convenciones de La Haya, ¿no? Pero en general han recogido normas indirectas en un solo cuerpo legislativo. Venezuela lo tenía un código de derecho internacional privado interno. No sé si continuará vigente, porque han habido tantos cambios en su legislación, pero sin embargo fue uno de los en tener un código de derecho internacional privado específico. En muchos continentes se han dado estos procesos hacia un desarrollo progresivo del derecho internacional privado. En Europa ha sido a través de las conferencias de La Haya, en América a través de una serie de congresos, conferencias y foros regionales y subregionales, siempre en el intento de lograr una codificación de las normas de derecho internacional privado con la pretensión de no dejar huérfanos a los nacionales que se encuentran en otros países, es decir, a nuestra población flotante, a la población flotante de todo el mundo, porque todos los países tienen una gran cantidad de población flotante en su nacionalidad viviendo en todo el mundo. Los logros en materia de codificación en el continente americano han sido lentos y muy dispersos e insuficientes. No obstante haber tenido la oportunidad de obtener una estructura jurídica de derecho internacional privado muy buena, americanos no han manifestado gran interés en la materia. Nos hemos conformado con el Código de Bustamante y los tratados de Montevideo, quizás porque son normas bastante completas, pero la dinámica actual exige tal vez normas más modernas. En todo caso, consideramos que este desarrollo lógico por las características particulares de nuestra materia, por su complejidad y el permanente cambio de aquellos factores que han sido decisivos
para su surgimiento como para su desarrollo, como es el factor político, jurídico y económico. De ahí que este proceso de codificación ha sido gradual y progresivo, pero sí insuficiente. El derecho positivo en esta materia ha sido recogido a través de dos métodos: el método de la unificación legislativa y el método de la uniformidad legislativa y el método de la armonía legislativa. ¿Qué es la armonía legislativa? La armonía legislativa es el método que sigue la codificación, este sistema de codificación de las normas del derecho internacional privado consiste en establecer una ley indirecta común para todos los países que han adoptado para sí mismo el instrumento jurídico internacional, por ejemplo, Código de Bustamante. Entonces, una norma indirecta para todos los países que han ratificado el Código de Bustamante, ¿no? La diversidad legislativa interna. Por ejemplo, el Código de Bustamante habla del derecho civil internacional. Entonces, allí encontramos, y ya vamos a empezar a analizar el Código de Bustamante, allí encontramos diferentes materias: estado y capacidad, matrimonio, sucesiones, adopción. En el Código Bustamante, Tratados de Montevideo, no se reguló adopción debido a que 200 no era un instituto jurídico apremiante, ¿no? En este sentido, la norma de conflicto será idéntica para todos los países que han ratificado. Pondremos como ejemplo el Código de Bustamante. O el Tratado de Montevideo, las conferencias de La Haya, etcétera, etcétera. Entonces, para todos. Pero los países que han ratificado ese tratado van a mantener intacta su legislación interna. Estamos hablando del Código Civil, por ejemplo. Si analizamos en el Tratado de Montevideo, en el Código de Bustamante, Derecho Civil Internacional, la norma indirecta va a ser la misma para todos, pero los países van a interna, es decir, su código civil o su código de familia, los que ya hubiesen separado los institutos civiles y familiares. Este sistema de codificación se adopta generalmente para regular materias referidas al estatuto personal, es decir, estado y capacidad, familia, sucesiones, adopciones, matrimonios, o diré, y otras cuya legislación responde a características particulares de cada soberanía legislativa y que son difíciles de unificar. Porque desde el principio hemos dicho que las normas referidas al estado y capacidad de las personas son normas que el legislador las redacta tomando en cuenta su cultura, su idiosincrasia, sus costumbres, inclusive características geográficas de un país influyen en su legislación. Por ejemplo, en los países que son costeros, insulares, perdón,
En los países, por ejemplo, en los países tropicales o en los países con costa, claro, la, la madurez, inclusive el desarrollo físico, inclusive de las personas, es más precoz que en países de montaña, de clima frío, etcétera. Entonces, todos esos aspectos influyen en una legislación, ¿no? O culturales, hay países más conservadores que otros, inclusive religiosos. En muchos países, eh, por ejemplo, hay institutos jurídicos bastante conservadores, ¿no? En relación a países con religión abierta. Entonces, es por eso que se dice que las normas referidas al estado de capacidad de las personas no pueden ser unificadas de ninguna manera. Responden a las características propias de los estados. Los legisladores toman en cuenta todo ello para la elaboración de la ley. La uniformidad legislativa. Volvemos a la armonía legislativa. Hablamos aquí de que son las leyes indirectas las que tienen el tipo legal, el punto de conexión, y la solución jurídica las remite a otra ley. Entonces, la armonía legislativa indirecta. Es más bien, las normas indirectas están codificadas bajo lo que se denomina armonía legislativa. Pero también hay otra codificación en el derecho internacional privado, que es la uniformidad legislativa. Y este sistema es el mismo que se adopta en general en el derecho positivo de todas las otras materias del derecho. Es decir, normas directas que establecen el tipo legal, dan la solución a la relación jurídica planteada. Estas leyes directas son idénticas en su forma y contenido para todos los países que sean parte de un tratado, por ejemplo, un tratado en materia comercial, al que deben sujetarse los exportadores e importadores. Ese tratado o ese tratado o ese convenio va a establecer normas que con precisión que van a ser vinculantes para todos los estados que han ratificado. Por eso digo por eso se señala que la uniformidad legislativa es comercial que para temas relativas a los derechos de las personas consideradas en sí mismas, ¿no? De dichas normas se desprende la solución al problema planteado, prescindiendo de puntos de conexión, no tiene puntos de conexión, por lo tanto no transfieren a otras normas la solución del conflicto. Es por ello por lo que los estados que han ratificado internacional de las características referidas están obligados a adaptar su legislación interna a adaptarla de acuerdo a lo que dice el tratado, adoptando para sí internamente estas normas directas, las mismas que pasan a formar parte sin modificación alguna de la economía jurídica de su país, es decir, de la estructura
jurídica de su país. Este método de uniformidad legislativa, método de legislar, es más adecuado para regular materias de derecho comercial internacional, relativas, por ejemplo, a cheques, letras de cambio, transporte internacional, arbitraje internacional y otras que por sus propias características tienen un tratamiento casi idéntico. El comercio internacional proviene de el antes, se origina, podríamos decir, en la lex mercatoria, y la lex mercatoria es la base del comercio para todos. O sea que las normas comerciales son prácticamente idénticas en el mundo. Vamos a ver esta tercera parte, que es el desarrollo progresivo de la codificación del derecho internacional privado. Aquí vamos a ver las diferentes iniciativas que han habido en el mundo entero respecto a la codificación del derecho internacional privado. Y en esto yo les voy a sugerir que ustedes revisen mucha información, pero información académica, libros, artículos, citas. Entonces, pueden ustedes siendo acuciosos, si no quieren preguntarme a mí ante sus dudas, buscar la información, y van a tener enorme información en todas las universidades, particularmente México. En las universidades mexicanas se ha escrito mucho de derecho internacional privado, universidades de Venezuela, de Argentina, y Colombia. Entonces, para remitirse a doctrina y a literatura más cercana a nosotros, porque en las universidades españolas encuentran una enorme cantidad de literatura referida al derecho internacional privado también. Bien, ¿cuáles han sido las iniciativas nacionales en Europa? Ya había mencionado a Stanislao Mancini como exponente de las escuelas modernas del derecho internacional privado italiano. Y su aporte ha estado orientado a situar a la nacionalidad como el principio fundamental de la materia y como que el más importante. Mancini realizó incansables gestiones en Europa con el fin de encontrar consenso en la tarea de lograr la sistematización del derecho internacional privado a partir del punto de conexión de la nacionalidad. Porque ya hemos hablado de la teoría de Mancini, la teoría de la nacionalidad, que como país de emigrantes buscaba mantener la conexión de sus ciudadanos a través de la nacionalidad, y que los países donde ellos habían migrado puedan reconocer la ley de su nacionalidad como la ley para regular temas, por ejemplo, como matrimonio y sucesiones que materia que tiene un interés económico muy importante para los estados. Aunque las ideas de Mancini en Europa
la mayor parte de los países europeos fija como punto de conexión la ley de la nacionalidad. Y aquí decimos, no se materializaron, soporte fue significativo para los estudios que iniciaba el Instituto de Derecho Internacional Privado. El Instituto de Derecho Internacional Privado es un instituto muy importante que ya tiene más de 2 siglos, que fue importante y que ha emitido normas también significativamente importantes en el derecho, para el derecho internacional público y para el derecho internacional privado. Si ustedes buscan en Internet, por ejemplo, los principios jurídicos para la contratación, para los contratos internacionales del Instituto de Derecho Internacional, van a encontrar que los especialistas de derecho comercial utilizan con mucha frecuencia. Su doctrina ejerce enorme influencia en la redacción del código italiano, el Código Civil español, el Código Civil alemán. Su doctrina es recogida también en algunas legislaciones de América. Por cierto, claro que hay países de América que han optado por el punto de conexión de la nacionalidad, porque el código opciones, nacionalidad o domicilio. Es por eso que la mayoría de los países que inicialmente ratificaron el Tratado de Montevideo, a la larga se desvincularon del Tratado de Montevideo porque fija la ley del domicilio como punto de conexión. E influenciados por Europa, prefirieron adherirse al Código de Bustamante, que plantea ambas alternativas. Bien, ¿cuáles son las conferencias haya más importantes? Precisamente yo les he enviado ya un link a ustedes, tanto del Código de Bustamante como del Tratado de Montevideo. En ese link del Código de Bustamante está el listado de todas las convenciones de La Haya, que son vinculantes para los países europeos y algunas para los países americanos. Nosotros, por ejemplo, hemos ratificado esta convención de La Haya relativa nacional. Entonces, bien, con las ideas de Mancini y bajo los auspicios del gobierno holandés, promovido por las gestiones de el jurisconsulto y canciller de Holanda, Tobias Michel Acer, en octubre de 1893 se realiza la primera conferencia de La Haya, en la que se firma un protocolo conteniendo normas jurídicas relativas al matrimonio, a las sucesiones, a los actos procesales y otros. Luego, La Haya, que regulan matrimonio, que regulan asistencia de menores, que regulan tutela, curatela, y aquella que para nosotros es muy importante, de la adopción internacional, aprobada el año 1993, en la que participó Bolivia también, ¿no? A través de las conferencias de La Haya en Europa, ese continente da los primeros pasos hacia la codificación de la materia. También a nivel, es destacable la labor que han tenido algunas instituciones, como por ejemplo la International Law Association, el Instituto de Derecho Internacional, cuyas siglas en francés son conocidas como UNIDROIT, y la CENUDMI,
que es la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muy importante la CENUTMI en el ámbito del derecho internacional privado. Ha aprobado importantes normas relativas a arbitraje internacional, por ejemplo, a los contratos realizados de manera virtual, y muchos otros temas que hacen al ámbito de los contratos. Las iniciativas americanas y la codificación del derecho internacional privado. Tenemos muchas iniciativas que han habido en nuestro continente y algunas con muy buenos resultados, como son, no me canso de repetir, el Tratado de Montevideo y el Código de Bustamante, porque serán tan buenos ambos instrumentos jurídicos que ya tienen, uno de ellos tiene casi 2 siglos y el otro tiene más de un siglo, o un siglo. Tratado de Montevideo, el Código de Bustamante de 1928 a 2028 ya va a tener un siglo. Pero son normas que se mantienen vigentes con actualidad, y eso quiere decir que realmente han sido magníficamente legislados los institutos que en su época redactaron los expertos, ¿no? Tenemos también el Congreso de Lima, está el Congreso de Montevideo de 1888 y 89, que dio como origen los tratados de Montevideo, que también les he pasado el link, y yo misma lo he de Montevideo del link que les he pasado. Es vinculante para Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay y Colombia. Para todos estos países, entonces cualquier tema de derecho internacional privado que vincule a personas bolivianas con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con Colombia o con Perú, se deberá priorizar los tratados de Montevideo de 1888 y 89, porque los de 1939 y 1940 no los hemos ratificado, Bolivia no los ratificó. Después tenemos las conferencias panamericanas que se impulsaron a partir de 1889 hasta 1954, son 10 conferencias antes, dentro de las cuales se aprobó el Código de Derecho Internacional Privado de Bustamante, que también está vigente para Bolivia y que nos vincula con el resto de países de América Latina y el Caribe que hubiesen ratificado. Y las conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado, llamadas CIDIPS, convenios muy modernas que se han redactado en el ámbito de la OEA, pero que muy pocas están en vigencia. Bien, entonces vamos a ver el Congreso de Lima de 1877-1878 simplemente como un antecedente relevante en el desarrollo del derecho internacional privado, como casi podríamos decir puntos de partida en las iniciativas americanas. La iniciativa surge del gobierno de Perú en 1878
influenciado por el movimiento que se da en los gobiernos de América para analizar aspectos relativos al derecho internacional privado. Se instala el Congreso de Lima, al que asistieron representantes de Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Cuba. Se trataron temas referidos al Estado y la capacidad de las personas, matrimonios, sucesiones, ejecución de sentencias extranjeras y otros temas. La discusión en este Congreso se centró en la realidad como posibles puntos de conexión o llamados también principios para regir las relaciones jurídicas en el derecho internacional privado. Finalmente, el Congreso de Lima, influenciado por la doctrina europea por Mancini, adoptó el principio de nacionalidad, lo que significó un fracaso, pues finalmente el protocolo que emanó de dicho Congreso, es decir, el tratado que emanó de dicho Congreso, fue ratificado únicamente por el Perú, es decir, por el país anfitrión. Por lo tanto, nunca entró en vigor. Congreso de Montevideo de 1888-1889, muy importante, se realiza durante varios meses, 1888 hasta el 1889, bajo la iniciativa de los gobiernos de Uruguay y de la Argentina, que convocaron a los países sudamericanos únicamente al Congreso de Montevideo. Asistieron al Congreso de Montevideo Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil, Cuba y Bolivia. Cuba asiste, no obstante, obviamente, no estar dentro del continente sudamericano. Bolivia está fue representado por el doctor Santiago Vaca Guzmán, un penalista chuquisaqueño destacado, que fue el que realizó los mayores aportes para el Tratado de Montevideo de Derecho Penal Internacional, que lo vamos a estudiar, obviamente. El aporte de significativo adopta finalmente el principio del domicilio como regla del derecho internacional privado en América del Sur, porque para ese entonces éramos países receptores de fuertes migraciones europeas que llegaban a América en busca de mejores horizontes, tal como ahora ocurre al revés. De América la gente va a Europa en busca de trabajo, etc. Establece el principio de la aplicación de oficio del derecho extranjero, es decir, el derecho extranjero lo debe aplicar el juez de oficio sin necesidad de que sean las partes las que le pidan aplicar. Y se suscriben los tratados sobre derecho civil internacional, derecho comercial internacional, derecho penal internacional, derecho procesal internacional y otros convenios sueltos, donde se establece que los jueces deben aplicar el derecho extranjero de oficio. Estos tratados de Montevideo fueron ratificados en su totalidad por Argentina, Paraguay, Perú, Uruguay y Bolivia. Este último, o sea, Bolivia, los ratificó mediante Ley de la República promulgada el 25 de febrero de 1904 durante la presidencia de José Manuel Pablo. Ahí falta indicar. Bien,
tenemos los congresos de Montevideo de 1939 y de 1940, a los que Bolivia no asistió. No asistió porque por una cuestión de carácter político estaba disgustada con algunos países de la región porque por el tema de la guerra del Chaco y aquel principio que no habían cumplido los estados de que la guerra no daba derechos, o sea, la doctrina del fue incumplida en ese entonces. Bien, el objetivo principal de este segundo congreso era el de revisar, ratificar y ampliar y modificar los tratados de 1889. Así se ratifica el Tratado de Derecho Civil Internacional, de Derecho Comercial Internacional, que se subdivide en comercial terrestre y marítimo. Se separa del Tratado de Derecho Penal Internacional el tema de asilo, suscribiendo un nuevo tratado intelectual que sustituye al Tratado sobre Propiedad Literaria y Artística, y se aprueba el Tratado de Profesiones Liberales y un protocolo adicional. Tenemos este dato que Uruguay y Paraguay ratifican en su totalidad estos tratados de Montevideo de 1939-1940. Argentina no ratifica el nuevo Tratado de Derecho Penal respecto al asilo, refugio y extradición, y Bolivia por razones. Es más, Bolivia no fue al Congreso. Esto se debe corregir. Bien. Veremos el Código de Bustamante como iniciativa que se da en el marco de las conferencias internacionales americanas, que es otra iniciativa diferente a la de los congresos de Montevideo. El Código de Bustamante se aprobó en la Sexta Convención Internacional Americana el 28, se aprueba en La Habana, Cuba. En realidad su nombre es Código de Derecho Internacional Privado, pero se lo conoce más como Código de Bustamante o Código Bustamante en homenaje a su principal redactor, que fue el jurisconsulto cubano Antonio Sánchez Bustamante y Sirve. Su estructura consta de 437 artículos distribuidos en títulos y 4 libros. 4 libros que son civil, comercial, procesal y penal, igual que los 4 tratados de Montevideo. Uno de los méritos más significativos del Código de Bustamante es conciliar el principio del domicilio y el principio de la nacionalidad como leyes reguladoras del estatuto personal de los individuos. Fórmula que se halla plasmada en el artículo 7º del Código Bustamante, cuyo tenor dice: cada estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopten adelante su legislación interna. Fíjense cuánta flexibilidad, de modo de que aquellos que habían ratificado el Tratado de Montevideo adoptando la ley del domicilio como punto de conexión, no sientan que había contradicción con el Código de Bustamante.
manera, los países que han ratificado ambos tratados, como es Bolivia, pueden perfectamente convivir con ambos tratados sin que resulte una contradicción o sin que existan colisión de normas. Bien, el Código de Derecho Internacional Privado, o Código de Bustamante, el artículo 7º de antes decidir cuál será el principio que adopte, ya sea el de la nacionalidad o el del domicilio, problema que finalmente es de orden público internacional de cada estado. Y se divide en 4 libros. Ustedes pueden ver acá, libro primero, referido al derecho civil internacional, que es relativo a las personas, relativo a los bienes, relativo al modo de las obligaciones y contratos. Un segundo libro sobre derecho mercantil internacional que también comprende 4 títulos. El primero está referido a los comerciantes y el comercio en general, el segundo relativo a los contratos especiales del comercio, el tercero titulado Comercio Marítimo y Aéreo y el cuarto título sobre prescripción. El libro tercero abarca también 4 capítulos, el primero relativo a las leyes penales, el segundo relativo a los delitos cometidos en un estado extranjero contratante, es decir, parte del tratado, el tercero a los delitos cometidos fuera de todo territorio nacional y el cuarto relativo a cuestiones varias, donde está el tema también de la extradición. El libro cuarto, referido al derecho procesal internacional, consta de principios generales, el tema de las cartas rogatorias, las pruebas que se pueden realizar en el extranjero, la quiebra, el concurso, ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, todo internacional. Imagínense, para ese entonces ya los legisladores que fueron los expertos de cada uno de estos países supieron prever con mucha visión los temas de la cooperación judicial internacional. Bien. El Código de Bustamante está en vigor para Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, Perú, República Dominicana y Venezuela. Fíjense entonces que el Código de Bustamante y el Tratado de Montevideo nos vincula doblemente con Argentina, con Paraguay, con Perú. El Uruguay no ha ratificado el Código de Bustamante. Bolivia ratificó el Código de Bustamante mediante ley de 20 de enero de 1932, porque el Código de Bustamante se aprobó en 1928 y Bolivia lo ratificó en 1932, bajo ley promulgada por el presidente Daniel Salamanca, formulando una reserva de carácter general indeterminado, con la reserva respecto a los artículos que se hallaren en contradicción con leyes internas o tratados suscritos con anterioridad por el país. Esto se refería a los tratados de Montevideo que ya Bolivia había ratificado.
Al igual que Bolivia, otros países como Colombia, Chile, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay formularon reservas indeterminadas. Estados Unidos, ¿ya? Respecto a la vigencia del Código de Bustamante y de los, vamos a hacer la siguiente clasificación. Países para los que rigen los tratados de Montevideo: Bolivia, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay. Países para los que rige el Código de Bustamante: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Entonces, porque acá el Código Bustamante está en vigor para Argentina y acá dice, el Código de Bustamante no está vigente para Argentina y tampoco para Paraguay y Uruguay. Se quedaron solamente con el Tratado de Montevideo. El Tratado de Montevideo, por ejemplo, yo recuerdo hace unos años atrás, cuando un juez argentino pidió la extradición de Hugo Banzer Suárez, cuando era presidente por segunda vez, pidió su extradición basado en el Tratado de Montevideo de 1889. En ese se aprobó el juez argentino. Bien, respecto a las convenciones panamericanas, este tema lo vamos a dejar para la siguiente clase. No sé si tienen alguna consulta al respecto para que yo pueda absolver. Tienen la palabra, estimados jóvenes. Doctora, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Adelante. Doctora, si Bolivia se declara en reserva, ¿en qué artículo se declara en reserva en cuanto al Código de Bustamante? Al final, no en los artículos, sino en general. No como yo les he puesto o siempre les digo en la materia de Derecho Internacional Público, pongo como ejemplo reservas que Bolivia ha hecho respecto a artículos precisos. Por ejemplo, en el Pacto de Bogotá, Bolivia se reservó el cumplimiento del artículo 6 del Pacto de Bogotá. O en algún otro tratado, artículos específicos. Pero respecto al Código de Bustamante, su reserva fue muy general, indicando, ¿no?, simplemente que se reservaba el cumplimiento respecto a todo artículo que entrara en contradicción con sus leyes internas o con tratados que se hubiesen suscrito con anterioridad. O sea, aunque están prohibidas esas reservas de carácter general, y vamos, cuando veamos el Código de Bustamante, vamos a ver de que no están contempladas, pero muchos países en ese entonces, porque no está la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que ha entrado en vigencia recién en 1969, 30 años después, casi 40 años después, ¿no? Recién se ha legislado todo el derecho de los tratados. Es por eso que las normas que en ese entonces habían respecto a las reservas eran normas consuetudinarias. No había ningún tratado que diga las reservas se deben hacer de esta u otra manera. Existía la práctica de las reservas, naturalmente, pero no las normas específicas que hoy hay a raíz de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Es muy buena su pregunta porque permite hacer esa comparación. En ese entonces, 1928, no había ninguna norma escrita, ninguna ley escrita, ningún tratado sobre cómo debían
firmarse, ratificarse, elaborarse los tratados, poner en vigencia, hacer reservas, no había nada. Era derecho consuetudinario el que regulaba todos esos temas. Hoy ya existe desde 1969. Muchas gracias, doctora. No hay por qué. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, doctora. Hola. Y sí, con respecto a Bolivia y Perú, nos mencionó que están suscritos al mismo tiempo, ¿verdad? Está en vigencia, como nos digo, actualmente. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Bolivia? Como tiene estos dos tratados, en algún punto oponen, tienen posiciones diferentes, opuestas entre los dos tratados, y en ese caso, ¿cuál se debería tomar en cuenta? Bueno, también muy buena pregunta. Hay algunos profesores bolivianos, como por ejemplo el profesor Prudencio Cosío, que es el texto boliviano que yo recomiendo, que ha sido profesor en la Universidad Mayor de San Andrés durante el profesor Prudencio Cosío dice que no se explica por qué Bolivia ratificó ambos tratados y que podrían presentarse contradicciones o problemas. Pero yo no creo, porque el Código de Bustamante da la opción de regirse o bien por la ley de la nacionalidad o bien por la ley del domicilio o por cualquier interno de cada estado contemplara. Entonces, si se diera algún problema, sería, por ejemplo, respecto a la Argentina, porque para Bolivia y para Argentina están vigentes. Diré respecto a Perú, porque para Bolivia y Perú están vigentes ambos, tanto el Tratado de Montevideo como el Código de Bustamante. Y quién sabe si Perú, por un caso específico de derecho internacional privado, el juez peruano decidiera aplicar el Código de Bustamante y la parte, la persona física privada, qué sé yo, que estuviera involucrada en ese asunto, que fuera de nacionalidad boliviana, pidiera que se aplique el Tratado de Montevideo. Entonces, hubiese entre las partes conflicto. La parte peruana, Código de Bustamante, y la parte boliviana pidiendo que se aplique el Tratado de Montevideo. Pero no han surgido esos problemas, no han surgido. Y esa disyuntiva de cuál se aplicará con preferencia, hay el principio de que se aplica la ley anterior, pero eso en cuanto a leyes internas, pero en tratados eso no rige. Entonces, no hay, no podría dar solución de aplicar el más antiguo, sino que las partes tendrían que ponerse de acuerdo. Pero no se conoce un caso que se hubiese hecho público al menos, en que el hecho de estar conectados con dos tratados que regulan la misma materia y que son diferentes en algunos temas hubiese presentado conflicto. Muchas gracias por la aclaración, doctor. Muchas gracias. No, a la orden. ¿Alguna otra consulta? Bien, yo quiero decirles que ya he calculado, yo le he pedido a mi ayudante de la materia que coordine con ustedes la conformación de grupos para exposiciones en la segunda parte de la materia que valen para el segundo para examen parcial. Seguramente ya se va a contactar con ustedes. Yo voy a los temas
y esto sirve para calificar el segundo parcial. Ya tengo fijado el primer parcial que pienso tomarlo el 16 de agosto. Tomen nota, cualquier variación va a ser mínima por un día o por 2 días. Entonces el 16 de agosto sería el primer parcial. Bien, en este sentido le he pedido a Cristian que se ponga en contacto con ustedes para poder elaborar los grupos, que no pueden ser de más de 4 máximo, para exponer cada uno de los temas que están insertos en el sílabo de la materia que ustedes tienen colgado en la página. De eso me voy a cerciorar de que esté el sílabo de la materia. Le voy a pedir también a Cristian que revise esto. Perfecto, doctora, buenas tardes. Bien, Cristian, yo me retiro, no pongo fin a la clase, pero bajo el volumen, apago el video, la cámara y los dejo, ¿ya? Perfecto, doctora, entonces les voy a estar explicando la modalidad a los compañeros. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Organización de únicamente 13 grupos, puesto que la segunda parte de la materia ocupa 13 temas. Entonces, no es obligatoria la exposición. ¿Cómo lo podríamos explicar? Exposición va, eh, va, eh, va como la nota del segundo parcial, pero a quienes no expongan van a dar el segundo parcial con normalidad. O sea, sustituye, en pocas palabras. Entonces, para esto, como les digo, no es obligatorio. Quien quiera dar el examen lo da, quien quiera exponer, expone. Pero lo que sí, si expones y no sacas mala nota, ya no puedes dar el examen parcial. Entonces, esa sería la recomendación. Entonces, para esto, yo les voy a pedir que se organicen en grupos de 2, 3, 4 personas, y únicamente serían 13 grupos. No sé si ahora mismo hay 13 personas voluntarias o si hay 10, 5. No sé si se me escucha bien, compañeros. Sí, se te ha escuchado bien. Se escucha bien. Pregunta sobre los grupos. Bueno, ¿qué tiene? Tenemos que realizar un informe, más detalles sobre la exposición, por favor, y cuánto tiempo se dispone, y eso también, por favor, se debe presentar un informe, qué características. Ya, bueno, sí se tiene que presentar un informe, o sea, tienen que hacer el informe de la exposición. La nota no es grupal, es individual. O sea, si tú expones bien y el resto de tu grupo no, tú vas a tener tu nota aparte de ellos. Pueden tener toda una clase para la exposición, puesto que los temas de investigación son muy largos. Entonces, ustedes tómenlo como si fuera y como si fuera un examen oral, por así decirlo, haber investigado toda la doctrina, la jurisprudencia, los casos que ha habido referente a este tema, exponer los casos. O sea, es en primer lugar doctrina, jurisprudencia, o sea, todo lo que se va desarrollando, y al final tienen que dar el estudio del caso. O sea, por ejemplo, vamos a ir al tema de domicilio. Una persona A vive en un país A, una persona por ejemplo, de nacionalidad boliviana, habría que ver qué normativa se tendría que usar en ese aspecto para el tema de domicilio y demás cosas, domicilio procesal y etcétera. Entonces, tendrían que ver toda la doctrina, la jurisprudencia, tendrían que hacer los análisis de caso.
Entonces, eso sería, compañeros. Entonces, en función a eso, a que tienen toda una clase para exponer y se les va a avisar obviamente 15 días antes de la exposición para que ustedes puedan prepararse, nombres de voluntarios que quieran conformar grupos y demás situaciones. Como les digo, el grupo puede ser de 2, 3, hasta 4 personas como máximo. ¿Hasta cuándo tenemos como un plazo para optar por esta modalidad? Lo más antes posible, de preferencia. Compañero, buenas tardes. Tal vez le podemos enviar la lista de los grupos porque ya hemos ido conformando grupos, compañeros. Y yo ya tengo mi grupo, entonces le puedo mandar la lista a su chat personal o a dónde lo voy a mandar. A mi chat personal tienen que poner paralelos, Derecho Internacional Privado paralelo D, y las 2, 3 o 4 personas que por favor tienen que resaltar al representante del grupo. Entonces, esa sería la modalidad. Obviamente no es obligatorio cubrir los 30 grupos, pueden exponer 5, 6, 7 grupos, pero de preferencia si lo hacen todos. Esto porque al final el segundo parcial se va a tomar en base a la segunda parte que no han expuesto y tienen que dar el examen parcial. Tendrían que haber estado atentos a todas las exposiciones, tomar apuntes, porque de todo eso va a entrar, compañeros. Entonces, se van organizando, me van mandando a mi número. Obviamente la doctora va a ser quien les asigne los temas. Entonces, en función a eso, me van mandando, yo creo que hasta ¿qué día es hoy? Hasta el día lunes me pueden mandar. ¿Tiene alguna duda? Compañero, disculpe una pregunta. ¿Las exposiciones desde cuándo comenzarían? Eso sí que ahora mismo no sé en están en el tema 3. Entonces, yo creo que comenzarían por agosto, más o menos, compañeros, después del primer parcial, incluso. Porque ¿Y cómo se va a convalidar la nota del segundo, ¿no? O tal vez final. Sí, lo más probable, compañeros. Entonces, como les digo, vayan organizándose, puede ser de 2, 3, 4 personas. Una vez que lo tengan el grupo, me lo manden en Word con el Derecho Internacional Privado paralelo D, y primero serían los nombres y después los apellidos, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda más, compañeros? Sí, para mandarte el documento, ¿solo es necesario los nombres o también tenemos que poner datos como el carnet de identidad y el registro universitario? ¿O solo nombres? Únicamente nombres, compañeros. Ok. Esa sería ahorita el instructivo. Si alguien más tiene alguna otra consulta. Pues voy a repetir de la misma manera la fecha del primer parcial, que será el 16 de agosto. Y los grupos de exposición que se van a ir armando, por favor me lo envían a mi privado, diciendo que son del paralelo D, por favor, para no confundirnos al momento de armar las listas. Entonces, si no hay otra duda, un último recordatorio: el 16 de agosto es el examen. Tengan una muy buena vez si no tienen otra duda, compañeros.